Buenas tardes, arratsaldeon, buena tarde. Bueno, pues un placer. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión Gastronomy Shapers que celebramos ahora. Bueno, como una introducción que algunos de vosotros ya me habréis oído más de una vez, al inicio de curso, ¿no?, decidimos poner en marcha esta iniciativa que llamamos Gastronomy Shapers, con un poco con el objetivo de invitar y tener la oportunidad de dialogar, de escuchar, de reflexionar con profesionales, bueno, de primer nivel mundial en las diferentes áreas de la gastronomía. Y bueno, pues estamos invitando y la verdad que teniendo sesiones interesantísimas, inspiradoras, con cocineros, con gestores, con investigadores, con científicos y también con el mundo de la sala, el mundo del vino, sumilleres, maîtres. Y bueno, la verdad que hoy tenemos una sesión de las especiales porque, bueno, pues tenemos la oportunidad de escuchar y de dialogar con Josep Roca, con Pitu Roca, bueno, amigo de la casa. Los hermanos Roca, bueno, ya venimos haciendo muchísimas cosas a lo largo de los años, ¿no?, desde el Basque Culinary Center, pero sobre todo han sido para nosotros, yo diría, una inspiración, siempre una referencia, ¿no?, de muchas cosas, de innovación, de excelencia, de equilibrio, de armonía también, de enseñarnos cómo se hacen las cosas equilibradas, en familia, estructuradas, ¿no? La verdad que muchos aprendizajes, ¿no?, de la familia Roca, del Celler, pero también de otros proyectos que los hermanos Roca vienen desarrollando, ¿no? Y la verdad que agradezco muchísimo a Pitu que nos dedique un tiempo hoy a la tarde, bueno, con el esfuerzo también que está haciendo, y yo creo que para todos son tiempos, bueno, exigentes, complicados, pero la verdad que, Pitu, te agradezco muchísimo esta interacción y esta sesión, porque también siempre yo creo que para nosotros has sido un referente en, además de lo que he dicho, en una mirada desde la sensibilidad, ¿no?, a la sala, al mundo del vino, a las personas, a los equipos. Y yo entiendo que también hoy hablarás un poquito de cómo esa sensibilidad, ¿no?, se materializa y evoluciona en esta época COVID, ¿no?, donde, claro, si analizamos lo que antes era normal, ahora es imposible, ¿no? Lo que antes era normal, ahora nos parece un lujo, ¿no? Y tantas cosas que se pueden reflexionar desde esa sensibilidad que tú siempre, bueno, muestras, rezumas y aplicas en todo lo que haces. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También voy a invitar a Gonzalo Parras, Gonzalo, que va a ser un poco el profesor que va a estar pues en la interacción con Pitu Roca hoy a la tarde. Y bueno, para que empecemos, si quieres añadir algo más, Gonzalo, y si no, pues te Yo escuchamos. creo que has dicho prácticamente todos. Gracias, José Mari. También sumarme al agradecimiento a Josep por estar con nosotros esta tarde y por tener este ratito y este tiempo, porque sabemos que estáis en muchos proyectos, por hacer ese análisis de la profesión desde la experiencia que tenéis en el mundo de la gastronomía y en tu caso concreto de la sumillería, la enología, la sala y el servicio. Cómo se va a analizar también mirando con esa experiencia hacia el futuro, con las premisas que tenemos en la actualidad. Esto también lo que ha dicho, con lo que ha dicho José Mari. Darte ya paso, saber que nos te van a estar escuchando los alumnos de tercero de grado, de segundo de grado, y también los alumnos del curso experto en dirección de sala y servicio del Basque Culinary. Y nada, darte paso a esta presentación y ponencia de Palabra de Camarero, ¿vale? Y ya todo tuyo. Muy bien, pues encantados. Muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder ser altavoz de tanta gente maravillosa que se dedica a nuestro oficio, a un oficio bello, a un oficio que no tendría que necesitar justificación de qué es un camarero, ¿no? Yo siempre
necesito argumentar por qué de camarero y no otras cosas que a veces se pueden decir en nuestro cargo, ¿no? De jefes ejecutivos, etcétera, ¿no? Y por qué mi hermano puede ser presentado como cocinero y yo no puedo ser presentado como camarero, ¿no? Es un oficio bonito que intentaré plasmar, de poder acercar desde mi mirada, desde lo que representa la inspiración, desde lo que representa el acercarte a tu mundo y poderlo compartir con toda la gente que estáis aquí, ¿no? Bien, yo te diría que es verdad que estamos en una situación nueva, ¿no? Esto nos ha cambiado, ¿no? Esta sensación extraña de que probablemente la primera semana, segunda semana de marzo, esto era como horrible, era imposible de aguantar más de 3 horas. Y hoy nos hemos habituado absolutamente, forma parte de nosotros, ¿no? Y luego reflexionaremos sobre qué es una máscara, ¿no? Que creo que también está bien poder enseñar que las cosas, pues sí, han cambiado y que probablemente, pues, sería esta parte que en la vida no tienes que temer, sino que tienes que comprender y aceptar, ¿no? Que el momento es distinto, que en ese confinamiento han cambiado cosas, que nos hemos dedicado incluso a escuchar más. Yo creo que hemos aprendido en el confinamiento a escucharnos, creo que es de las cosas positivas que hemos podido ejecutar, ¿no? Con una sensación de estar por los otros y que de alguna manera pues nuestro oficio de cuidar estaba ahí, ¿no? Esa idea de que probablemente esta sensación está ahí, de que sí, me da la sensación que he nacido para cuidar, que yo creo que cocinar es amar y servir es cuidar, ¿no? Y en este sentido intentaremos poder mostrar y amplificar toda esta parte de lo que representa este trabajo de cuidar, qué, cómo, y pensar en cómo la evolución gastronómica en la sala va hacia una revolución gastronómica importante. Yo creo que esto se realizó en el mundo de la cocina y creo que ahora mismo pues tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento desde el mundo de la sala y de todo lo que representa esa parte de la atención, el cuidar, el escuchar, el pensar que hoy el oficio de camarero ha evolucionado, ha crecido. Yo siempre digo que la gente prefiere ser mejor servida que bien dada de comer, porque lo que quiere es sentirse respetado, acompañado y hay una palabra que es la gratitud que nosotros podemos provocar y que hace que la gente se pueda sentir muy bien, más allá de la cocina que estés dando, el estilo y los platos que estés presentando. Hay una gran gestualidad, una capacidad de seducción realmente interesante que intentaremos pues, ir ampliando con este sentido de que sí, pienso que un camarero tendría que ser igual o más que un cocinero, en tanto que pienso que es evidente que tú puedes buscar a alguien, amigos de mi hijo de 21 años, y dices, mira, pues ahora me vas a ayudar a servir, serás camarero. Como también podría decirle, mira, te vas a poner en esta freidora, vas a poner patatas fritas a freír. Es verdad que el oficio de cocinero mecánico en un momento concreto puedes hacerlo y puede hacerlo cualquiera, como también el momento de servir en un espacio concreto 3 cervezas y 2 vasos de vino, pues se pueden servir y una tapa. Pero para mí la palabra camarero tiene que ver también con una idea de la profesión, y la profesión tiene que ver con saber igual o más que un cocinero, para poder comprender también que nosotros cuando servimos tenemos que saber qué hay detrás de las elaboraciones, de las cocciones, de los tiempos de cocción, de los métodos de cocción, de la capacidad de poder analizar una salsa, un estilo de cocina, una personalidad de un cocinero y adaptarlo y poderlo contar, ¿no? La grandeza para mí está en saber lo mismo que saben los cocineros, pero además saberlo contar, saberlo acompañar, saberlo crecer en este sentido de la sala, ¿no? Bien, armonía, 3 mundos que se unen de una manera fraternal, pero probablemente la parte importante del Sella Can Roca es el equipo,
es un equipo y una singularidad, y es este mundo fraternal, transversal, de tres mundos que se unen, en los que sobre todo hay una parte importante del mundo de la cocina hacia la sala, que tiene que ver con esa idea de que es la generosidad, ¿no? La generosidad para poderse adaptar y comprender que hay también una posibilidad de crecer en el restaurante desde la sala, ¿no? Cuando dan las estrellas Michelin, incluso me sorprende que solo salgan los cocineros. ¿Por qué son los cocineros si la estrella Michelin es de un restaurante, no de un chef, ¿no? Quizás también tendríamos que sacar este debate abierto, ¿no? sobre la excelencia y qué provoca la excelencia, ¿no? Y cómo acompaña bien la excelencia, en este caso un servicio y un acompañamiento y un relato, ¿no? Porque hay una parte importante de la fascinación hacia los relatos del ser humano. Luego hablaremos sobre el concepto antropológico. Bien, lo que veis aquí es intento explicar un efecto casi cuantificable de lo que es el menú en el sello de Can Roca. Aquí ahora mismo tenemos una serie de platos. Esto es el menú degustación, son como 15 aperitivos, son 11 platos, son 3 postres, 1.000 platos por servicio, 1.650 cubiertos por servicio, unas 80 botellas por servicio, unas 750 copas por servicio. Tenemos, pues mira, más de 120 copas distintas para utilizar. Es una de mis pasiones, una de mis obsesiones, poder encontrar el mejor recipiente para el vino en el momento adecuado. Poder pensar también que la diversidad de las copas permiten llamar la atención constantemente y que no sea todo uniforme a la hora de servir un vino. Pensar también que los pesos de las copas pueden ir en relación a la densidad de los vinos. También la cantidad de los vinos que servimos no es la misma nunca. Pensar que nosotros si servimos 14 vinos o 17 vinos en un menú festival, en algunos hay muy poca cantidad y algunos son gotas, entonces las gotas se tienen que servir de una manera distinta, incluso poder llegar a servir en la mano y hacer como un beso a un vino, ¿no? que también es una opción. En definitiva es un movimiento de dinamismo y de logística realmente engranado que funciona muy bien y que nos permite pues, poder tener esa movilidad aparentemente imposible en lo que representa el servicio de un día, ¿no? 3 personas gestionando el no, 3 personas que de hecho son las que de momento, pues ahora estamos prácticamente todos en ERTO, estamos cerrados, llevamos ya semanas cerrados. Abrimos 2 semanas, pero cuando hicieron el cierre municipal nos parecía que estabas provocando que la gente se lo saltara, que viniera de otros lugares y la verdad es que era como muy incómodo y no estábamos bien y era como una sensación en la que hay un debate entre la economía, la ética, la salud y la idea de la hospitalidad o anti-hospitalidad, porque en definitiva, no sé si sabéis, pero aquí en Cataluña tenemos que servir esos pasos que normalmente hacemos en 4 horas de media, pues en 2 horas y media, como mucho, ¿no? Lo hemos conseguido. La verdad es que hemos aprendido a aceptar ese reto y asumirlo y con una velocidad de crucero intensa, con una complicidad de los clientes que saben que tienen unas horas más justas, pero la verdad es que lo habíamos conseguido. Pero bien, en definitiva, nos parecía que tal como está todo era mejor cerrar unas semanas y todavía estaremos 2 semanas más, como mínimo, ahí cerrados. Pero lo que no ha dejado de trabajar son Olats, Vasca, de Donosti, Carla y Manel, que bien están gestionando las reservas. Sabéis que estamos, por suerte, de momento a 11 meses llenos con lista de espera. Y ahora intentando recolocar toda esta gente que tenían reserva desde hace un año y que tenemos que ir pues adaptándonos y aceptar pues que bien, pues abriremos algunos domingos, a lo mejor abriremos Semana Santa, adaptarnos y comprender que aquello que decía Charles Darwin, ¿no? que en esa evolución de las especies siempre sobresale quien mejor se adapta, ¿no?
Y aquí estamos, pues el equipo maravilloso, yo le llamo la sala maravillosa, una posibilidad de poder mostrar un equipo. Ahora mismo somos 25 en sala, somos 80 en cocina, y la idea es poder llegar a esa complicidad con cada una de las mesas, con gente maravillosa que nos permite llegar a esos deseos de interacción y de excelencia. También el equipo de sommeliers, somos 6 sommeliers, más también camareros que están haciendo de sommeliers una vez a la semana, otro camarero lo hace una vez al mes. La idea es de que vayan entrando también en la rueda otros profesionales de sala que les interesa el mundo del vino, que han hecho cursos de sommelier o que están haciendo cursos de sommeliers, y que empiecen a coger las riendas de su responsabilidad, la capacidad de dominar la escena, de dominar el tono, dominar el sentido del gesto, y poderlo hacer previo estudio de lo que representan los vinos del maridaje. Que bien, también es verdad que con los vinos, luego si queréis me alargo, pero también es verdad que con los maridajes incluso no hacemos siempre los mismos vinos para todas las mesas. Yo siempre pienso que el maridaje tiene que ser una interacción de un plato, un vino y una persona que lo va a tomar, ¿no? De manera que es un efecto triangular, y ese efecto triangular tiene que ver con que a veces puedas cambiar la propuesta de vinos en relación al origen de los comensales, a la experiencia de los comensales, a la singularidad del estilo que les gusta. En definitiva, adaptar también a una propuesta, por decir y resumir, pues un maridaje con vinos sin sulfitos o un maridaje de vinos de estilo más convencional, clásico, ¿no? Por ejemplo, pues hacer una propuesta de esto. O gente, pues si vienen muchos franceses, pues no les pongo ningún vino francés. Si vienen alemanes, no les pongo un vino alemán. Les pongo vinos de otras zonas. O la gente de aquí les pongo vinos de fuera, y la gente de fuera les pongo vinos de aquí. De manera que también me gusta que haya esa parte dinámica en la que sabes que es una sesión de jazz en la que está todo más o menos previsto, pero todo se puede dinamizar de una manera distinta, interesante, en tanto que funciona con una idea de no sobre seguro y sobre una estructura, sino que puede haber el encanto del cambio radical, de la inmediatez, de la adaptación, del comprender, del saber escuchar cada tono de mesa y poderte acercar a ello, ¿no? Hay un sommelier, Iván, que está solo en gestión de bodega, Audrey como jefe de sommelier. Luego hay 3 personas, aquí las fotos ya me van cambiando, Alex se nos fue hace 2 semanas, Dani está en un proyecto que luego os comentaré de Ars Natura, Robert está abriendo un restaurante con éxito en Sevilla, sobre tabla, si vais a Sevilla a ir, está Camila en cocina, nuestra jefa de producción durante muchos años, y Robert, un gran señor de la sala que ha estado mucho tiempo en casa. Siempre pienso que lo importante es que la gente que está en casa trabajando, cuando se vaya, sea mucho mejor que cuando él ha venido o ella ha venido. Es decir, que más allá si se llevan o no la camiseta del Sellé en la piel, que se lleven la seguridad de que aquí han aprendido, de que este es un espacio de formación continuada. Yo me siento aprendiz, creo que aprender es el mejor oficio, e intento que todo el equipo se inyecte de esa capacidad de aprendizaje constante. En la bodega hay 4.000 referencias distintas, hay más de 75.000 botellas en stock, ahora mismo hay 3 almacenes, pero bien, en cualquier caso podríamos solo hablar de vino y cerraríamos esto. Aquí tenemos a Berenguer, uno de los maîtres. Tengo 3 maîtres. Nosotros somos 3 hermanos. Me gusta la figura triangular. Me gusta esta capacidad de la visión de 3 miradas distintas en un mundo. Tenemos 3 jefes de cocina, tenemos 3 jefes de sala. Y hasta el momento ahora tenía 3 sommeliers, más estos sommeliers que os digo que son camareros avanzados, que al final pues somos como 6 sommeliers, pero hay 3 sommeliers fijos, 3 maîtres, 3 jefes de cocina. La figura del 3 me parece que permite esa sensación de que tienes un triángulo equilátero, pero que puede ser isósceles, puede abrirse, puede hacer que alguien que en aquel momento para algunas cuestiones sea más interesante que actúe y que asuma esa responsabilidad, y así pues bueno, me parece que esos 3 vértices son siempre interesantes porque son 3 miradas para poder dominar la sala, para poder ejecutar las acciones de una manera más equilibrada. Siempre pienso que el efecto de 2 siempre hay una sensación de que uno sube encima del otro, y que hay como una sensación de competitividad imposible en la que siempre hay alguien que
que necesita sobresalir, ¿no? En un triángulo hay un juego, creo que es mucho más dócil, mucho más efectivo y mucho mejor para ser multiplicable, ¿no? A nivel de acciones y de interacciones. Bien, aquí también me gusta pensar que el equipo tiene distintas inteligencias y con esto hemos hecho un trabajo bonito de dominar las inteligencias de cada una de las personas. En este caso, aquí la idea es pues como si fueran los clientes y cada cliente tiene como un sonido distinto, ¿eh? ¿Recordáis esta parte del sonido de las copas con volúmenes distintos, ¿no? Pues saber encontrar el tono a cada camarero y a cada cliente comensal, ¿no? Esta sensación de poder tener también una mirada abierta a esta mirada holística, existencial, que me gusta mirar en la sala, en la que interactúo no muchísimo con los clientes, porque si no también entorpeces el servicio cuando estás allí incomodando, en la rutina bella de la repetición. Aquí hay también esta inteligencia naturalista, en este caso es Dani, él tiene bonsáis, cuida bonsáis, y la idea es de que el cliente es como un bonsái. Hay que cuidarlo, hay que comprenderlo, hay que estar cercano a él, hay que hacerlo desde una cierta sensibilidad, desde una gran atención y que en definitiva todos somos como bonsáis, todos queremos que nos quieran, que nos cuiden, que nos escuchen. También hay inteligencia kinestésica, esta capacidad que tiene alguien como por ejemplo María o Enrique en nuestra sala, que tiene esa capacidad de poderse mostrar en los movimientos con una estética realmente natural y que muestran una sensación de pasarela, de movimientos con una sensación de estilo bonito, ¿no? Pues poder acentuar esta parte de las distintas inteligencias, ¿no? Poder mostrarlas. Somos narradores de cuentos y en este sentido pues también esta parte importante del relato, del explicar, del comprender que podemos ir mucho más allá de servir un plato, interaccionar, buscar la atención, provocar en este caso un cuento y hacerlo desde la parte bella de la seducción y hacerlo desde una mirada discreta, desde una mirada distante, desde una mirada poco invasiva. Aquí entre copas veis que estoy mirando a esta pareja, ¿no? Viendo cómo están, cómo funciona la mesa, sin que ellos nos vean, con esa distancia que permite también la sensación de sentirte cómodo y no vigilado, ¿no? Como comensal, ¿no? Una parte de interacción para poder comprender los músculos de la cara, esos 45 músculos que te muestran hasta 5.000 expresiones distintas que permiten todo un mundo de acercamiento a comprender en esa mirada distante qué está pasando en cada mesa, qué hay en cada momento. Poder accionar, poder reaccionar, poder redimir, podernos adaptar, poder mejorar. En definitiva, poder comprender los ojos. La plenitud, la que esperamos que tengan los clientes en casa. Sí, antes me he presentado con la máscara porque es como estamos hoy. Creo que han venido para quedarse durante muchísimo tiempo. Pienso que las máscaras en la cocina y en la sala van a simbolizar algo importante. Van a simbolizar el cuidar, el proteger a los otros. Y yo no sé cuándo los sacaremos, pero creo que durante un tiempo estaremos así y creo que durante todo este año como mínimo va a ser así. Y pienso que nos tiene que hacer pensar que no es un problema, que es adaptarnos a una nueva realidad, es poder fijarte más en los ojos, poder fijarte más en la mirada, es seducción, es un señal, cuidamos, nos acerca a mostrarnos desnudos con nuestra verdad en los ojos. No estamos acostumbrados a mirar a los ojos. No estamos acostumbrados a que nos miren mucho tiempo en los ojos. Mirar requiere audacia.
mirar también hace que puedas esconder una falsa sonrisa en esa máscara. De manera que tenemos que buscar las partes positivas de que no engaña la mirada. La sonrisa podría engañar, la mirada no engaña. Podemos observar mejor las emociones. Podemos comprender que el silencio y una mirada puede llegar a ser hasta intrigante. Y que la mirada del otro a veces chilla. A veces revela aspectos de su mundo interior. Hemos crecido también observando desde una mirada intencionada y calmada qué hay detrás, la fuerza de las intenciones. En definitiva, esta parte de poder mirar a los ojos, y más que mirar la cara, miras a los ojos, concentras esa atención. Y hay algo importante también, y es que desde un punto de vista filosófico, yo digo que todo lo profundo ama la máscara. Todo aquello que tiene que ver con buscar la verdad es desenmascarar o es abrir desde los ojos esa filtración de emociones y de crecimiento, y que nos puede hacer interactuar de una manera totalmente distinta a la que habíamos hecho hasta ahora. Bien, el confinamiento nos ha llevado también a pensar en cosas distintas, como puede ser esa ayuda al primer sector, reforzar las ideas de colaboración, de correlación, de responsabilidad, de generosidad, de amplificar la revolución emocional, de la idea de la solidaridad, de la sabiduría consciente. En definitiva, hay elementos importantes que nos han hecho cambiar, pero sobre todo os diría que desde Sidecan Rock intentamos que el equipo tenga muy en mente esas palabras que para mí son importantes, de responsabilidad, de sinceridad, de tolerancia, solidaridad, compañerismo, respeto, honestidad, pero sobre todo tiene que haber algo que hable de superación. Yo creo que incluso en este momento del confinamiento y de la situación del COVID y post-COVID, en el que hemos notado nuestra fragilidad, hemos comprendido nuestra vulnerabilidad, hemos hecho el duelo de la época anterior, ¿no? De la desesperación, la ira, la comprensión, la aceptación y ahora la superación. Pues esta palabra, la superación, para mí es imprescindible para poder mostrarlo también desde una sala. La idea de la superación como algo que tiene que ver con la acción, proactivar, incentivar, hacer crecer y crecer tú mismo, ¿no? A partir de cada gesto posible, ¿no? Son los valores que para nosotros importan y que tienen que ver con ese ADN de lo que podríamos decir el equipo en casa, ¿no? Para mí, dentro de lo que representa la sala maravillosa, que es como me gusta llamar a una sala de un restaurante, hay como un planteamiento de vanguardia. Vanguardia, yo le digo materialista y posmaterialista. La vanguardia materialista probablemente podríamos compararla en la cocina, pues imaginaros con el año 94, cuando Ferran Adrià hace esa menestra en texturas, que hace un antes y un después en la deconstrucción y en la construcción de emulsiones, gelatinas, geles, material para cuajar de distintas formulaciones, ¿no? Y en definitiva entra el diálogo con la ciencia y entra la cocina de la fantasía y del efecto wow, de la sorpresa, ¿no? Ese momento de vanguardia venía ligado también a una vanguardia materialista, que eran herramientas, desde la adaptación del sifón que se utilizaba para montar nata, a los utensilios para hacer las esterificaciones, al runner de Joan con Narcís Cané, con esta idea de la cocción a baja temperatura, con termostatos de inversión térmica, herramientas de la perfume cocción, con Jordi, conceptualidad concreta que fue en aquel momento pues una revolución de la gastronomía, ¿no?
y herramientas como el Rotaval, la Gastrovac, pues etcétera. Ya sabéis vosotros que sé que os enseñan bien ahí todo lo que representa ese diálogo con ciencia y maquinaria materialista, ¿no? Pues bien, pienso que también en la sala puede haber esa parte de vanguardia materialista, de hacer un cambio, hacer un trueque, hacer un juego en el que también desde el 2012-13 interaccionamos para hacer el Somni. Y el Somni era un espacio multisensorial, multidisciplinar, para poder conectar con otras mentes creativas vinculadas a nuestro oficio y poderlas llevar hacia nuestro campo, ¿no? Pensar en grandes, esta idea de acercarnos a poder hacer incluso copas distintas, platos distintos, cubiertos distintos, y pensar que podía haber una nueva mirada, ¿no? En este caso con Ros van de Velde, una artista belga con la que hemos hecho un trabajo de porcelana en fino y en crudo, sin temperaturas altas, moldeado en lo que llegamos a hacer pues, porcelana para hacer como si fuera un pétalo de rosa de cuchara, a copas vinculadas al hierro y la cerámica, etc. Con Andreu Carulla también, aquí veis unos cubiertos infantiles. Queríamos transportar para los postres la inocencia y hacerlo que mejor que con un dibujo de una niña de 3 años, en este caso es un dibujo de la hija de Andreu Carulla, que lo hicimos en alpaca plateada para poder presentar unos postres cargados de inocencia, en el que, como veis, el cuchillo pues tiene dientes, como si fuera un tiburón, porque seguramente le habrían dicho que el cuchillo corta, ¿no? Y así lo plasmaba, y era esta parte que tú no puedes pensar y que a veces pues la mirada de un niño también es interesante. Juan Mari Arzac siempre apuesta por esta idea de que la creatividad es mirar las cosas como si fueras un niño, ¿no? Bien, pues ahí era directamente una niña. Los carros de postre, que también hacen pues, que haya una mirada distinta sobre el servicio en la sala, y los carros que también pueden aportar una cierta creatividad en la sala, no solo desde una mirada austera de un mueble con ruedas. Este es el que tenemos en proyecto, que es un trabajo con la empresa Haro de Japón, de un carro de test que hacemos también con Andreu Carulla en colaboración con la empresa más importante de utensilios de café en el mundo, y que estamos muy emocionados con recibirlos. Evidentemente los servicios de café. Aquí veis también esta herramienta que muestra que antes que la rueda habían las patas, y es un carro que camina, que también crea una singularidad, una sorpresa a los clientes. Hoy los llevamos siempre cargados de bombones, de todo un trabajo sobre chocolate que hace Jordi con su equipo de Casa Cacao, con Damian Alsop, un personaje realmente fantástico, pero que en definitiva es una manera de poder acercar también a los vasos. Aquí veis esta botella de Katsuyama, de un sake, que cortamos, pulimos y arenamos con un baño de arena para darle este tono, y servimos, cuando hacemos un mariaje de un plato con sake, pues va es la botella y servimos en el vaso de la misma botella. Aquí veis también, pues bueno, pues ahora estoy bebiendo agua en un vaso con las 3 Cs de Casa Cacao. Esto es una botella de Vichy que parece como un decantador. Y bien, es un trabajo que nos parece interesante sobre lo que representa la idea de la sostenibilidad, que no solo tiene que ver con cuidar el campo, que también, sino con esta idea de aprovechar los recursos que tú tienes que tirar y poderles dar una segunda vida, ¿no? Y en este caso damos segundas vidas a las botellas desde un taller que tenemos en La Masía, donde estoy yo ahora aquí. Eso es La Masía, un lugar de reuniones y de interacción. Aquí hay gente trabajando, está Eloís Vilaseca, como es ingeniera química y cabeza pensante y de alguna manera responsable de los cursos que hacemos aquí para nuestros trabajadores, pero también de interacción con otras empresas del mundo de la alimentación. Está gente en distintos proyectos, gente de comunicación, luego os voy comentando si acaso. Y abajo pues hay el taller de reciclaje de vidrio, donde esas 80 botellas, pues algunas se pueden convertir en vasos, en platos, en recipientes de decoración, en ceniceros. En definitiva, aprovechar todo lo que tengas de reciclaje para hacer proyectos. Ahora estamos también con 2 stagiaires de la Universidad de Pollenso para hacer un trabajo sobre el corcho, sobre las botellas, sobre los corchos que vamos
abriendo y poder hacer pues, un trabajo de investigación sobre corcho, por ejemplo, ¿no? También yo os decía que la sala tiene una capacidad de mostrar esa revolución líquida también, una revolución que tiene que ver con la cocina, que tiene que ver con el mundo de las fermentaciones y que tiene que ver con el mundo de las combinaciones de las bebidas. Y aquí veis, por ejemplo, una propuesta que es un maridaje que hicimos el año pasado y es un Clement-Busch, esto es un elaborador en la zona de la Mosela, tirando la Mosela baja, en el que es curioso, el río pasa imponente delante de la bodega y justo delante encuentras la montaña llena de viñedo, en el que encuentras a la izquierda pizarra roja, en el centro pizarra gris y a la derecha pizarra azul. Y las uvas recogidas del mismo momento, elaboradas de la misma manera, saben totalmente distinto y es precioso. Y para mí era poder compartir esta experiencia de probar dos vinos de pizarra gris y pizarra azul en el mismo momento y pedir a mis hermanos con su generosidad de escuchar a la sala, poder crear un plato para poder explicar esto, ¿no? Y bueno, pues hicimos el gris les pedí que me hicieran como una pizarra. ¿Veis ahí la pizarra sobre la pizarra? Pues es como un bloque que para hacerlo tienes que helarlo, en este caso de calabaza y tortufo bianco, y luego es polvoreado con un poco de trufa blanca en polvo, y a la derecha teníamos otro que era de berenjena lila fermentada y luego con la piel también encurtida. Y era como dos matices totalmente distintos, dos platos totalmente distintos con la misma forma, pero gustos totalmente distintos con dos vinos totalmente distintos, ¿no? Esto permite pensar que la cocina del vino es infinita. Nosotros la llevamos desarrollando desde el año 98 con el foie con rosas y lichis, que fue el primero. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, uno de los aperitivos de la nueva realidad en el Celler es que hemos cambiado los aperitivos, hemos pasado de hacer la bola del mundo, que era como un viaje al hedonismo, por un viaje hacia la austeridad estética y al viaje a la memoria y a la felicidad, que supone pasar por el corazón platos históricos, ¿no? En este momento del confinamiento. Pues tenemos unas anchoas con trufa y merlot que son del 2001 y que luego ves que esta combinación de anchoa y trufa ha triunfado y la ves en muchos lugares de distintos lugares o restaurantes, ¿no? Y que también te hace gracia ver cómo esto, pues al final, pues cada uno adapta como quiere, ¿no? Pero en definitiva esta parte de la cocina, el vino y la fermentación desde otra parte, que es Ars Natura Líquida, que es Espíritu Roca, en el que llevamos ya desde el 2014 prácticamente trabajando, experimentando, fermentando. Hemos fermentado todas las frutas que os podáis imaginar, algunas con mucha suerte, otras con no tanta, pero ha sido un trabajo realmente muy bonito de hacer también locuras como hacer un destilado de libro viejo, a hacer un destilado de cuero, a convertir el cuero en comestible, convertir un libro viejo en algo comestible, poder convertir el aroma de la lana de la oveja, de poner en alcohol macerando piel de lana de oveja y luego hacer un concentrado, un absoluto aromático, utilizar las técnicas del enfleurage, de la perfumería del siglo XVIII, XVII, adaptarnos a esta parte de las fermentaciones, desde los garum, desde los tempetos, de pensar que podemos fermentar también leguminosas. Hemos hecho un saque de judías del ganchet, que es una mongeta blanca, es una alubia blanca de la zona del Vallès, por ejemplo. Hemos hecho un vino de sake, de Monge del Ganchet. También hemos hecho un sochu, que es un aguardiente hecho con este vino, fermentado y luego destilado. Hemos hecho, no sé si el primer mezcal del Mediterráneo, pero no recuerdo que nadie haya hecho un mezcal en el Mediterráneo con opuntias y ficus maximas,
con las piñas del corazón de los agaves que hay por aquí, con el higo chumbero también. Hemos hecho vinos de higo chumbero, hemos hecho higo chumbero y higo cuello de dama. Hemos hecho vinos de cerezas encabezados con aguardiente de cacao. Estamos a punto de sacar un licor de cacao y algarroba. Estamos a punto de hacer un aguardiente, bueno, de sacar al mercado un aguardiente de algarroba, un bitter del Pirineo con un vino clarete, vino bitter, con tomillo de altura, con genipí, con regaliz, con genciana, todo con plantas del Pirineo, de Coll de Bastiments de 2.300 hacia 3.000 y bien, en definitiva, todo un proyecto importante de destilación que hace pues, que tengamos desde licores de tarta al whisky a licores de postres de músico, que llamamos aquí frutos secos, un licor de frutos secos, a licores de café de fincas concretas, licores de cacao de finca concreta, aguardientes de lías finas de vinos concretos, de Cariñena Blanca, de Cosmic del Empordà, de un Penedès de Nun, de Enric Soler del Penedès, poder tener una Mencía, un Godello, bien, en definitiva, muy abiertos en lo que representa esa idea de grapas, pero de viñedos concretos. Es todo un mundo fascinante que estamos trabajando y que hace pues, que tengamos en el sello Can Roca pues, más de 50 referencias distintas de licores y aguardientes hechos en casa y que pronto en esta primavera, verano, pues saldrá al mercado pues, algunos de estos aguardientes. Hemos hecho aguardiente de plátano también, envejecido en barrica buenísimo, y de albaricoque, un peach brandy. También, en definitiva, cuando yo digo la revolución en la sala es la revolución líquida, que tiene que ver con esta parte del mundo líquido, pero también el mundo de la revolución líquida tiene que ver con la idea de las emociones. Aquí veis algunos ejemplos de las damajuanas, el aguardiente del licor de whisky a la tarta. ¿Qué hicimos? Pues liofilizar una tarta al whisky y meterla dentro de un whisky Macallan durante unos meses a macerar. Y el resultado es fantástico. Y acompañaba pues un plato que era una tarta al whisky, con el whisky a la tarta. Y ahora estamos, por ejemplo, haciendo una haba de cacao con un licor de cacao y algarrobo, por ejemplo, ¿no? Es un mundo de muchas posibilidades, pero también en la parte de lo que yo le llamo la mirada intangible. Y es esta parte que bien, cuando tú piensas, ¿qué te ha inspirado para ser camarero? Bien, yo os diré que desde los 12 años estoy sirviendo cada día. Desde pequeño jugaba a servir. Hacía muchas bromas con los clientes, les gastaba bromas. Veníamos y vivíamos dentro de un bar, no teníamos casa, solo camas encima, de manera que el bar era nuestro lugar de juego, de entretenimiento, de diversión y de hacerle deberes y también de ayudar a trabajar. Nuestros padres no cerraron ningún día hasta que yo tuve 12 años y siempre había gente en casa. Lo recordamos como algo muy dicharachero, abierto, jovial, entretenido. Era una casa muy abierta. Pero jugabas, pero te hacían trabajar y te tenías que poner en la barra a servir. Y, ¿sabéis? La primera vez que me puse en la barra a servir, yo tendría 5 o 6 años, me pidieron una bolsa de patatas, la cojo, la sirvo, me pagan y me lo pongo en el bolsillo, el dinero. Y mi padre me viene y dice, no, fill, això no va així, esto no va así. Ponlo en el cajón y ya veremos si luego nos queda algo. Bien, en cualquier caso, la inocencia de iniciarte en un espacio en el que desde los 12 años prácticamente estás atendiendo a la gente, hace que crezcas. Luego me fui a estudiar, no encontraba mi lugar. Joan lo tenía muy claro, él con 9 años ya tiene chaqueta de cocinero y a mí me costaba encontrar el lugar, pero me gustaba servir. Y probablemente esa parte de encontrarme haciendo el BUP, antes se hacía el BUP, el paso anterior al COU, a la universidad, me hicieron escoger entre ciencias y letras y allí me bloqueé y pensé que me gustaban cosas de ciencias y de letras y probablemente el vino me permitió encontrar las ciencias y las letras y acercarme a una parte que era la mecánica del servicio y otra a la poder inspirarte en gente, ¿no? Y bien, pues yo os podría decir que cuando inicias ese camino, ser camarero, es importante las personas que te encuentras, ¿no?
Y yo tuve la suerte de entrar un poco mayor, un poco más tarde que los colegas, compañeros que habían entrado con 16 años a hacer la formación de sala, ¿no? Y creo que hay una reflexión importante en los grados de enseñanza en los que creo que primero habría que aprender a cocinar y luego a servir. Porque servir es mucho más complejo y tiene que ver con una parte del conocimiento previo de la cocina y también del disfrute, porque servir sí es un gesto bonito, pero comprender que sirves es todavía más fascinante. Y si tú entras con 16 años, intentas comprender el vino, el café, el té, los alcoholes, los cócteles, incluso creo que a los padres tampoco les mola mucho. O sea, tampoco creo que a los padres que el niño esté interesado por los puros, por los aguardientes, licores, etcétera, y cócteles, a esas edades tan prontas creo que tampoco es adecuado. Y se pierde una parte muy interesante que tiene que ver con el crecimiento personal, con la curiosidad profesional y con la edad también, ¿eh? En definitiva, para mí, bueno, pues comentaros que para mí uno de mis inspirados, de las personas que más me inspiró fue Vicenç Andreu Sancho, mi profesor en la Escuela de Hostelería. Hoy todavía vive y es de la edad de mi padre y todavía alguna vez lo llamo y siento una sensación de gratitud hacia el aprendizaje. También José Luis Pérez Ovejero, José Luis Pérez Verdú, perdón, de Mas Martinet, que cuando yo tenía 16, 18, 19 años, que tenía el restaurante abierto, abrimos con 20 años, 19, 20 años el restaurante, pues él venía los lunes a darme clases. Cuando iba a asesorar a vinos de Perelada, Castillo de Perelada, pues se paraba y me daba clases, no sé por qué, pero mira, estas cosas que se cruzan, él debería ver algo, no sé qué, pero sobre todo su vocación docente, que me permitió también aprender y en este momento pues también intentas aprender de lo que hay. En aquel momento era el auge en los años 80 de la guía Robert Parker, con el 82 como importante salto adelante en la prescripción de la gente que necesita rankings para refugiarse en las normas, ¿no? Que es lo que representó el Burdeos 82 con tantos 100 puntos de Robert Parker, comprender esa realidad de la mirada de cuantificar, ¿no? De rankings. También Nos Clark, para comprender, como un periodista norteamericano veía el mundo del vino en el mundo, ¿no? Amplificar, poder estar cerca de Jacques Puisset, que falleció hace un mes, del Instituto Internacional del Gusto, desde Poitiers, en Francia, Georges Palus como inventor de la cocina al vacío, los libros, evidentemente, la academia como inspiración. En aquel momento empezaba José Peñín con los vinos en España. Para mí, desde una mirada intelectual, me fascinaba la mirada de Mauricio Wiesenthal, que todavía es uno de los grandes intelectuales dedicados, o que ha dedicado una parte importante al mundo del vino, y que también me servían de inspiración. Y bien, pues a partir de ahí pues yo empecé a comprender que más allá del afecto mecánico podía haber también distintas fuentes de inspiración, de crecimiento, de gente que estaba ejerciendo su servicio y su profesión con distintas miradas, ¿no? Y estas son algunas de las que yo con 20 años me focalizo, ¿no? Y bien, pues es para entrar en esta parte intangible que luego pues me lleva a un aspecto de pensar que el servicio en la sala es como el juego del Go. No sé si lo conocéis, pero es totalmente distinto a lo que ahora con el gambito de dama está de moda el ajedrez. En el ajedrez sabéis que juegan las fichas blancas y las negras para destruirse. Y en el Go juegan las fichas blancas y negras para construir. Y el servicio de un restaurante tiene que acercarse al Go, a esa complementación, a esa complementariedad, a esa correlación, a esa funcionalidad de orden, de ritmo, de poder acercarnos a la idea bella de con chaqueta blanca y con chaqueta negra poder llegar a construir. Os decía mis personas inspiradoras en los 20 años, bien, pues ahora las personas que me inspiran en este momento pues se han amplificado, se han abierto evidentemente, y bien Heráclito como alguien, filósofo griego, que me gusta porque él decía que nunca te bañarás en el mismo río, porque ni tú serás igual cuando te bañes, ni el agua será la misma. Bien, es para poderos hacer mostrar que cuando tú sirves una mesa,
cada mesa será siempre distinta. Incluso cada cliente, aunque repita el cliente, será distinto. Y tú cada vez que sirvas también serás distinta, serás distinto. Esto me lleva a pensar en la belleza de la repetición. En la repetición están las mejores amistades. En la repetición está la observación de la mejor belleza. En la repetición está la mejor comprensión, la cercanía a la mejor gratitud. Cuando tú repites en un servicio, parece que tiene que ser rutina, pero la rutina puede ser muy bella. Puede haber el encanto de la belleza, de la pequeña diferencia en un servicio, aparentemente, de poner un café. Sirviendo un café con 1 minuto, solo el tiempo que llegas a un bar, pides un café y te vas. Puedes irte con total indiferencia, puedes irte peor que cuando has entrado, o puedes irte muchísimo mejor que cuando has entrado, solo con un café, 40 segundos. Servir es la oportunidad de mejorar la vida de las personas que tienes cerca. Debemos aprovecharlo. Vandana Shiva, ecofeminista, tuve la suerte de presentarla en Bilbao, en un Para Bere Forum. Yo la seguía y fue para mí un orgullo poder mostrarle mi devoción, mi respeto y poderle contar que ella ha sido inspiración para mí en todo lo que representan esas semillas, la diversidad de semillas como un canto a la libertad en contra de los monopolios, los monocultivos, y poder establecer un proyecto que nosotros llamamos Terra Endins, Tierra Dentro, que tenemos justo aquí. Hay un huerto experimental que hacemos con la Fundación Agraria Miquel Agustí de la Generalitat de Cataluña, y donde ahora también estamos justo esta semana, estamos plantando leguminosas y árboles frutales para probablemente hacer nuestros licores, nuestras destilaciones, los postres para los restaurantes de casa, pero también esa comprensión de que podemos ser un banco de diversidad y tenemos que ahondar en esa idea desde la inspiración de personas como Vandana Shiva, seguirla. Veréis que es realmente fascinante. También Stephen Harding, que nos promovió hacia una parte de lo que representa, yo le llamo tierra animada, a Stephen Harding y James Lovelock, ¿no? Pero Stephen Harding es un científico que nos planteó la idea de cómo tenemos que aceptar la realidad del ser humano en el mundo, ¿no? Y desde esta parte de la teoría de Gaia, del culto a la tierra, de la diversidad del suelo, de la riqueza del subsuelo. Hoy en el mundo del vino hay todo un fenómeno vinculado a todos esos animales que están bajo tierra que si vinieran encima nos aplastarían, ¿no? Y sería cercano a esa teoría de Lavoisier que dice nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Bien, pues en esta transformación del suelo, subsuelo y nuestro isotopo concreto, nuestro paisaje más cercano, pues hemos hecho un proyecto, también provoqué un proyecto que se llama Tierra Animada. Y ese Tierra Animada lo llevamos a cabo con un biólogo botánico que está con nosotros desde el 2013, Baris Marc, en el que tenemos pues este acercamiento a todo lo que representan brotes, hojas, raíces, tallos, flores de nuestro entorno, desde los 3.000 metros en el Alto Pirineo hasta el Delta del Ebro o la zona de Poniente, para nosotros en la zona de Tárrega, donde recogemos mucha mostaza para hacer nuestra mostaza silvestre, ¿no? James Lovelock, como alguien que es profesor, inspirador de Stephen Harding y Vandana Shiva, y un maestro que hizo un libro maravilloso para mí, que es La Tierra se agota. Luego hemos encontrado también otros inspiradores, como Mark Linas, que hablan de ese conflicto sobre los intereses especuladores y
la nueva realidad del cambio climático, ¿no? Él nos inspiró para poder hacer ese menú que hicimos para la cimera de Naciones Unidas en el COP25 que se realizó en Madrid y que de alguna manera pues venía de un trabajo previo desde el 2013 de interactuar con este señor y poder comprender la nueva mirada de la gastronomía, que tiene que ser totalmente distinta y probablemente vinculada a esa idea de aquello que hoy se utiliza tanto como sostenibilidad, ¿no? Jordi Piget me parece alguien importante para mí porque es un filósofo, trabaja con nosotros, está en el Silicon Roca como asesor. Cuando le dije, ¿por qué? Dije, me gustaría que nos escucharas para saber si estamos bien desde un punto de vista filosófico. Me dice, pero sois un restaurante y además sois un restaurante de lujo. Dije, no, no es lujo. Nuestro restaurante vale dinero, pero no es caro. Pero la complejidad de nuestra cocina tiene que ver con un gran equipo humano y una estructura, más que la idea del ritual del lujo. Sí, excelencia, pero sí también una idea de buscar la belleza y también de hacerlo desde una mirada filosófica importante. Y él es uno de los especialistas en ese movimiento que yo le llamo postmaterialista, de este momento en el que tenemos que estar más vinculados al ser que al tener y más cercanos a lo creativo que a lo calculable, ¿no? Él, de alguna manera, con su teoría de la inteligencia vital, pues a mí me sirve pues, para poder ahondar en esta idea del culto a la tierra, culto al campo y también a la gente del vino que está sensible a esa idea de la consciencia ecológica, ¿no? Raymond Paniker, profesor dedicado al hinduismo, a las religiones, al encuentro de religiones. ¿Y qué hace aquí la religión en un restaurante gastronómico de complejidad? Bien, pues pienso que hay una parte espiritual también cuando haces un gesto y no podemos renunciar a contarlo. Hay algo de ti que va mucho más allá de servir y ese gesto de atender tiene que ver con dar. Y esta parte de dar es bonita y hay que comprenderla desde la profundidad. Creo que es importante establecer esa interacción porque servir, como en cualquier oficio, tenemos que hacer nuestra pasión, nuestra profesión. Yo he hecho mi pasión por servir, mi oficio. Tienes que hacerlo desde la plenitud. Y puedes ser muy feliz sirviendo. Y puedes nutrir de fondo ese servir. Que alguien dirá, ay, pues mira, pues me ha servido mientras yo estoy haciendo las cosas, él es como mi esclavo. Bien, tenemos esta oportunidad de mirarlo desde esta mirada alada, de esta mirada abierta, de esta mirada para mí seductora. También Rudolf Steiner, que es, no sé si sabéis, es el padre de la antroposofía. Él ahora mismo está en boca de los vinos biodinámicos, pero él nunca explicó nada sobre vinos. Él hizo un tratado de agricultura, pero sobre todo su parte más interesante está vinculada con la idea del cosmos, del flujo de las energías, el Godeadum, una escuela donde él hizo esta parte de lo que ahora se entiende como escuela Waldorf, pero que fue muy interesante en ese momento coetáneo de Wagner y de Goethe, que ahora hablaremos de ellos, y que para mí supone alguien que simboliza la idea holística, desde una inspiración probablemente en los grandes estudios de los grandes egipcios del siglo III, probablemente, en el que en aquel momento ya veían jeroglíficos vinculaciones de viñas con animales y pienso que hay una parte importante de ese concepto biodinámico que viene directamente de ahí y me parece muy, muy interesante. En definitiva, Goethe como un creador de esa correlación entre Steiner y Wagner y algo que te hace pensar también en la teoría natural, que es algo realmente muy, muy bello, muy importante, como Richard Wagner. Y también faltaría aquí la foto de Vatel como maestro de ceremonias del siglo XVI y de cómo probablemente cuando decimos el Somni sería una mezcla entre Wagner y Vatel, ¿no? Un acercamiento a la obra total desde el mundo de la escenografía fantástica de la sala que simboliza Vatel y que hoy podemos establecer contacto, sobre todo cuando hacemos banquetes
jubilosos, festivos, de bodas, de eventos, donde esa mirada de Vatel siempre inspira, y Wagner como creador de la obra total, en la que intentamos en un restaurante buscar, ¿no? Y que creo que Wagner, si hoy existiera, en su obra total habría incluido la gastronomía. También Ralph Waldo Emerson como alguien especial para mí, un filósofo norteamericano, que te explica la energía, la belleza de la energía de ti hacia los otros. Y habla de qué es el triunfo. Y siempre he pensado que el éxito es muy peligroso. El éxito embauca, el éxito perjudica, el éxito bloquea y el éxito tienes que huir de él, protegerte y huir. Y siempre te hace daño. Decía Emil Jung, el filósofo, que ojalá que no te perjudique demasiado, decía, ¿no? Y Emerson decía que triunfar es que alguien haya estado mejor porque tú has vivido. Bien por curar a un niño, bien por plantar un árbol, en definitiva, que alguien puede estar mejor porque tú lo has servido. Eso también es triunfar. Pero hay más, y es verdad que la antropología sensorial también entra. Ahí, evidentemente, Harari como alguien realmente fascinante con sus estudios, pero también Ana María Ulloa, que hizo un trabajo con nosotros sobre antropología sensorial, Joel Candó, como el número 1 en antropología sensorial, que ha estado trabajando con nosotros, en el que hemos hecho algunos trabajos científicos sobre comprender la capacidad sensorial de nuestro equipo. Bien, no sé, quizás me estoy alargando muchísimo, pero bien, la fascinación por las caras. Antes os hablaba de la importancia de la máscara, ¿no? Esa parte del cerebro de crear lazos fuertes, de las 3 A's: amar, afecto, amistad, como algo importante. Hemos hecho trabajos con un digestólogo, gastroenterología, digestología, con el señor Azpiroz, en el que hemos podido mostrar y justificar que cuando tú sirves y tú cuentas lo que estás sirviendo, fisiológicamente te sabe mejor, te sienta mejor, desde un punto de vista científico. Ha sido un avance fantástico porque sabes que esa interacción de tus palabras, de tu gesto, tus silencios, tu provocación desde esa parte seductora de contar, aportando tu energía, la de Ralph Waldo Emerson, también hace que tú mejores tu digestibilidad. Comprobado, bellamente mostrado en un documento que no tenemos tiempo. También neurociencia, creo que es un momento también, cuando hablo de la revolución líquida, también es esta parte de la neurociencia, de Ginás, de Charles Spence, con quien estuve hace poco en Londres, fascinante también, con André Holley, con Toni Massanés, un gran amigo que está dirigiendo Alicia, Alimentación y Ciencia, y que es un gran humanista vinculado a la gastronomía, que también inspira los trabajos que ha hecho un cocinero, un neurólogo. ¿Por qué no? Hay que escuchar a todo el mundo, y con quien trabajamos más es con Josep de Haro, con quien tenemos una relación fascinante en el que hemos hecho estudios de poder trabajar con nuestro equipo y hacer que podamos conocer mejor las inteligencias visuales, acústicas, olfactivas, kinestésicas de nuestro equipo, poder comprender y hacer trabajos importantes de comprensión de la sensorialidad de nuestros trabajadores, y también lo estamos haciendo con los clientes. Tenemos ya más de 200 test de clientes en los que conocemos si son más visuales o más olfactivos o más kinestésicos, de manera que explicar un plato o un vino puede ser distinto en relación a cómo sea la persona. Esto es algo para evolucionar realmente fascinante, que hace pues que tengamos mucho por aprender en distintos campos, como puede ser la retórica, la poética, la neurociencia, la psicomotricidad, logística, evidentemente también la gestión, etcétera, ¿no? Y Mapuch, psicóloga, sé que ha venido a hacer alguna charla con vosotros. Ella está con nosotros desde hace muchos años. Ella fue psicóloga del Barça durante mucho tiempo, y la idea es poder plantear esta nueva revolución sensible vinculada a las personas, a cuidar al equipo, pensar que tenemos clientes internos que tienen que cuidar a los clientes externos, y poder hablar de cocer
a esta parte de cocer a baja temperatura los sentimientos, ¿no? Destilar las emociones. Destilamos emociones, cocinamos a baja temperatura los sentimientos. Con ella intentamos dejar espacios para que salga lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Poder comprender todo aquello que como condición humana nos condiciona, como puede ser los celos, la envidia y el porcentaje del éxito del servir una mesa, de la clasificación en un ranking o del trabajo del día a día y el índice de satisfacción. Es decir, hay tanto para hacer desde esta mirada sensible que es importante dedicarnos tiempo a ello, ¿no? Y bien, comprender que las personas tienen que estar en el centro de las empresas, en el centro de la atención, que tenemos esta mirada de clientes internos y clientes externos y en definitiva, pues saber que detrás pues, hay la mirada del cliente, ¿no? Y que sin clientes en un restaurante no tiene ningún sentido. Yo creo que pocas cosas cohesionan tanto como la sala de un restaurante. Y esto que decía. Yo casi que acabaré aquí porque si no será demasiado largo. Un contacto con una persona es una oportunidad de mejorar la vida. No dejéis esa oportunidad. Si os dedicáis al oficio camarero, podréis ser felices, tener plenitud y cargaros de conciencia bella del arte de la repetición, desde el aprendizaje constante, continuado y siempre desde la idea de la superación. Salud y muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Josep. Te agradezco una vez más el tiempo que nos has dedicado. Creo que nos has dejado muchísimos hashtags, muchísimas palabras clave, muchísimas frases y yo no me canso de escucharte. He tenido la suerte de poder hablar contigo de esta profesión que también adoro y amo, pero da gusto hablar con personas que transmiten tanta pasión y tanta emoción por lo que hacen, ¿no? De hecho, algunas de las preguntas que nos han hecho van un poco por ahí, ¿no? De cómo conseguís transmitir a las personas que os siguen todas estas cosas, ¿no? Me ha gustado mucho cuando nos has hablado de vuestra sala con nombre y apellidos, ¿no? Has hablado de las personas, de esas personas con nombre y apellidos. Me ha gustado mucho cuando hablabas del chico que cultivaba, criaba los bonsáis, ¿no? Y transmitía un poco también esa pasión. Entonces me parece apasionante. ¿Con qué pasión, ¿no? Lo decís. Está claro que es una pasión, ¿no? El vino, que cuando hablas del vino se te ilumina la cara, pero cuando hablas también de la sala es cierto que nos transmites toda esa emoción que llevas desde los 12 años, bueno, desde que naciste detrás de esa barra, transmitiendo día a día la pasión por una profesión. Entonces da gusto también. Y nos has dado todas esas herramientas sobre los tangibles e intangibles y yo me quiero quedar con una frase. Mira que he escuchado sesiones tuyas, ponencias tuyas. No sé si es una frase recurrente, cortita, pero que a mí me ha encantado. Que es la belleza de la rutina. O sea, cómo aclarar algo que puede ser rutinario, como poner un café, esos 45 segundos que decías, como puede ser todo una parafernalia. Entonces, después de eso, quisiera lanzarte un par de preguntas. Tampoco me quiero alargar mucho, lo que tú quieras en enrollarte con ella. Y sí quisiera empezar diciéndote que como líder de la sala del CEIER, ¿cuáles son esas herramientas para transmitir esa pasión que has demostrado en toda esta charla a tu equipo y que ellos transmitan a la vez a todos vuestros clientes? Bien, la presencia, estar. Un restaurante se carga de una energía bella si hay una intensidad positiva y una rutina en la presencia también, una continuidad, un conectar con las emociones, un poder ser también, saber delegar, pero también pienso que es importante el escuchar a la gente del equipo. Nos dedicamos los martes a hacer formación. Es verdad que ahora todo está tan complicado que ahora es supervivencia en estos momentos, pero los martes son días durante muchos años no hemos servido el martes al mediodía y lo hemos dedicado a escuchar al equipo, a pararnos a pensar con el equipo, ¿no? Y este martes es importante para dejar fluir, más allá si está Inma
con ese grupo, porque va haciendo reuniones con grupos distintos, camareros, cocineros y camareros, a gente de la masía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, es un momento en el que tanto los metres como yo pues intentamos transmitir lo que está pasando en esta semana, lo que está pasando como proyectos, poder contar cosas que normalmente cuando el restaurante está en funcionamiento no puedes dedicar el tiempo, ¿eh? Y que puede ser desde compartir la experiencia de un restaurante en el que has ido y que te ha parecido interesante para ellos que aprendan y conozcan, a experiencias de una visita a una bodega o de un vino probado o un vino que vamos a abrir en esa semana, o un cliente que va a venir y establecer pues un poco de educación o de formación sobre pues, quién es esa persona, ¿eh? Si es un cocinero, pues qué ha hecho este cocinero, por qué es importante este cocinero en nuestro mundo gastronómico, pues dar esa parte de motivación de que cuando llegue ese cliente, que es alguien que ya hemos hablado antes, pues que todo el mundo sepa qué hay detrás, ¿no? Y es como un asegurar que todos han sido cuidados, el equipo, y todos han aprendido algo. Y te diría que esta posibilidad de transmitir, estamos mucho más de lo que la gente se imagina en la sede de Can Roca, los tres hermanos, muchísimo más de lo que la gente se imagina. Pensar que durante muchos años hemos hecho todas las experiencias externas al restaurante, han sido domingos, lunes y martes mediodía cuando el restaurante está cerrado. Y siempre es verdad que intentamos estar mínimo 2 hermanos siempre, de manera que hay una parte de presencia que creo que es muy importante para nuestro equipo. Así lo sentimos. Es un lujo y me consta, yo he tenido la suerte de disfrutar la experiencia y me consta que así fue y fue algo maravilloso, ¿no? Y el poder teneros ahí, y yo creo que también es algo que buscan las personas que van a vivir la experiencia del CEIER, ¿no? Si seguimos hablando de los valores, en el momento que nos has estado hablando de ese decálogo, de esas 10 palabras que diferencian al profesional del CEIER, nos hablabas de la superación, ¿no? En todo momento has dicho que tú eres camarero, pero no nos olvidemos que también eres propietario junto a tus hermanos. Entonces, si juntamos esos valores, esa superación y esa visión que tienes también como gestor del negocio, ¿cómo ha sido la respuesta? Me voy un poco a la actualidad. ¿Cómo ha sido la respuesta de todos vuestros empleados, de todos los equipos, no solamente el de sala, a esta situación? Cuando dicen tenemos que cerrar, ¿y cómo ha sido esa respuesta hacia la profesión y hacia vosotros? Bien, te diría que extraordinaria. La verdad es que es un momento de crisis, un momento de catarsis, un momento de salto al vacío, de incredulidad, de ira, ¿no? De desesperación, en el que todos hemos perdido algo, ¿no? Y que te diría que sí que es verdad que hay distintos barcos en el mismo mar de crisis. No es lo mismo la crisis para los tres hermanos como propietarios de un restaurante que para la gente que está con nosotros, que va con un barco más pequeño, pero que también está dentro de ese mar de fondo de intranquilidad, ¿no? Y todas las empresas, en definitiva, ¿no? Es decir, no es para todos igual, y esto hay que comprenderlo, y esto que hay que aceptar, que es distinto. Pero nosotros lo que propusimos fue, mira, siempre he pensado que un equipo prefiere ser bien cuidado que bien pagado. No sé si me explico. Yo creo que si tú pagas mucho, pero no respetas, no atiendes, no escuchas, muestras absoluta indiferencia, creo que hay una parte importante de una correlación, pero que la gente quiere sentirse más bien querida que no bien pagada. Yo recuerdo... Pero en este sentido, fíjate que nosotros, cuando hay la crisis en este momento del marzo, nos pareció que pagar a la gente era lo mejor que podíamos hacer. No sé si me explico. Cuando cerramos el restaurante confinados, nosotros cerramos, fuimos el primer restaurante en 3 estrellas en cerrar. Yo ya quería cerrar el martes antes, ahora cerramos ya hacia el jueves noche y cerramos ya para 5 semanas.
O sea, decían que cerraríamos 15 días, yo dije 5 semanas mínimo. De hecho, yo no quería abrir hasta febrero, hasta el mes que viene. Yo ya tenía claro que esto no iría bien, pero bueno, total, que dimos todos, o sea, pagamos todo el mes de marzo y adelantamos todo el mes de abril y mayo los sueldos. Nos parecía que era el mejor momento para cuidar al equipo, de que no podíamos solucionar el tema del COVID. Llegó el miedo. Todos tuvimos miedo, todos hemos tenido miedo con el COVID. Y nos parecía que la única manera, y siendo contrario a mi filosofía, nos pareció que en ese momento era el momento de cuidar, dando la tranquilidad económica, de mantener los sueldos, mantener al equipo y avanzar el dinero para tirar adelante. Y esto, pues bien, es verdad, esto supone muchísimo dinero para nosotros, supuso mucho dinero para nosotros, pensar que somos 156 personas ya en plantilla, allí esa parte, pero nos parecía que era un momento para cuidar al equipo desde este punto de vista. Era lo único que podíamos hacer y era lo que decidimos hacer. Yo recuerdo en una de las primeras charlas que escuché de Inma Puig, que trabajaba en vuestros equipos, y cuando me dijo porque son cosas que sí trabajas con otros conceptos, pero hasta que no te ponen el nombre y los apellidos muchas veces no las entiendes, ¿no? Nos hablaba de la gestión del reconocimiento. Me consta que trabajáis mucho en eso, que es un poco a colación de lo que estabas hablando. Eso es, sí, intentar cuidar en este sentido, ¿no? Inma Puig dice que en las cosas importantes todos somos iguales. Y las cosas importantes es que todos queremos sentirnos queridos, escuchados y reconocidos, ¿no? Y que necesitamos ese cariño como una planta necesita el agua, ¿no? Sin duda. No quiero abusar más de ti. Te voy a lanzar una pregunta. Me atrevería quisiera decirte que es pequeña, pero yo creo que es una pregunta con mucho, es muy amplia, ¿no? Y podríamos alargarnos otra hora y media más solamente con esta pregunta, ¿no? Nos preguntan qué debería priorizar un equipo que empieza, ¿vale? Cuando arrancas un proyecto nuevo o un negocio nuevo, cómo trabajar el factor humano para motivar e incluir a una persona nueva en un equipo. O sea, cómo integrar a equipos ya formados, cómo integras a esas personas nuevas o cómo hacéis para integrar a todos esos stagiaires y personas que van llegando a vuestro lugar. Bien, yo te diría que dedicarle tiempo y dedicar un espacio para eso, ¿no? Estos martes, mediodía que decíamos, forman parte de este momento en el que estamos todos en horario laboral, trabajando, conociendo a una persona que se explica. Es bonito, es bonito. Es bonito porque permite conocer también el don de gentes, la capacidad, la seguridad, el don de la palabra, de la gestualidad, y solo explicando con nosotros ya aprendemos muchísimo, ¿no? de por dónde tenemos que ir, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es que siempre cuando entra alguien nuevo, que se aferre a alguien de casa, que sabemos que tiene una gran empatía, y esta persona es la que se encarga de integrarlo. De manera que es como alguien que coge del brazo y está inseparable con él durante un tiempo. Tenemos personas que son muy válidas en esto y que intentamos en estas inteligencias que decíamos, pues esta parte de la empatía, alguien que quiere ser pedagogo, alguien que quiere a lo mejor pues dedicarse después de servir con nosotros a la docencia. Esta parte es interesante porque hace también crecer al otro camarero o camarera. Concepto de hermano mayor, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Y hay una parte interesante de este acompañamiento que también hace crecer y ser reconocido a quien va de su mano, ¿no? Claro. Sí, porque claro, estáis poniendo en valor también la capacitación de esa persona y estáis dejándole que transmite vuestra pasión, ¿no? Por su parte. Sí, que le dé la seguridad y que le dé los movimientos rutinarios que decía que pueden ser interesantes para acotar el aprendizaje, ¿no?
Pues no quiero alargarlo más. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. También agradecer a Loís que le hemos estado volviendo loca a la pobre con Gracias, sí, está aquí preguntas y Eloís, mil gracias cosas. a ella. No te quitamos un segundo más. Gracias por tu tiempo, gracias por tu pasión y bueno, no sé si quieres decir alguna palabra más de ánimo a los chicos que te están escuchando y que muy breve, pues algunos incluso os vais a tener en vuestros proyectos haciendo algunas prácticas. Bien, no, que hagan de su pasión su profesión y que se deciden dedicarse a la sala, creo que es el momento más especial para poder tener referentes. Yo os he dado una pincelada de mis inspiraciones y creo que hay un mundo fascinante por plasmar, y desde ese culto a la atención y desde el encantamiento a la belleza, de poder servir. Y nada, muchísimos ánimos, que sea esta formación tan extraña a distancia, todo lo positiva que os merecéis y adelante, muchísimos ánimos y gracias por dedicar vuestro tiempo y vuestra energía a esta profesión tan bella en el mundo de la hostelería. Estoy seguro que en poco tiempo, y se nos va a hacer cortito, te tendremos por aquí de nuevo y podremos disfrutar de ese tú a tú que es tan agradable contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, salud. Venga, adiós, adiós, Agur.